¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy, como verán, vamos a hacer un postre, vamos a hacer un budín de pan. Pero no es este budín de pan que están viendo, vamos a hacer otro budín de pan, porque este que ven acá es el que hizo mi hermana el fin de semana y es el que me inspiró para este video. Le pedí la receta, le hice algunos ajustes más a mi gusto, y vamos a ver cómo nos sale. ¿Sí? Para empezar no le vamos a poner crema nosotros, le vamos a hacer nada más que con dulce de leche. ¿Me acompañan? Lo primero que vemos, como siempre, son los ingredientes. Budín de pan que lleva pan. Pan viejo, pan duro, pan que tenga unos días, facturas viejas. Lo que tengan de pan sirve. En este caso son 7 rodajas de pan de molde. Son aproximadamente 150 gramos de pan. Vamos a usar de azúcar 100 gramos para el postre y otros 200 para el caramelo. 2 huevos, que en realidad vamos a usar 3, pero no los tengo ahora, ya van a llegar. Esencia de vainilla, coco rallado, canela molida, más o menos 300 centímetros cúbicos de leche y pasas de uva que si quieren no les ponen, y este caramelo para decorar que si tienen mejor, ¿no? Bueno, comenzamos con el pan. Fácil lo que hay que hacer acá. Es pan viejo, lo tenemos que romper chiquito, 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 ¿sí? Y lo vamos a acomodar en la budinera. ¿Por qué lo acomodamos ya en la budinera? Porque de esta manera yo voy a saber cuánto pan entra en la budinera. O sea, no lo vamos a preparar en la budinera. Es nada más que para ver cuánto pan entra. Si entra más o menos. No, 7 rodajas de pan de molde. Perfecto para este tamaño de budinera. Así que, en base a eso, vamos a hacer todo lo demás y las proporciones de los ingredientes que después les voy a dejar en la descripción. Seguimos rompiendo el pan. Cuanto más chiquito corten el pan, mejor, porque más fácil va a ser para macerar, ¿sí? Le vamos a poner, en este caso, los 300 centímetros cúbicos de leche, que si está tibia es mejor porque va a acelerar la maceración. Si le ponen leche fría va a tardar un poquito más. Esto lo vamos a dejar más o menos unos 30-40 minutos hasta que el pan absorba toda la leche y se transforme todo esto como en una masa uniforme, ¿no? Que eso se llama macerar, ¿sí? Lo apretan y lo dejan de costado. Nosotros nos vamos a poner a hacer otra cosa. Estas son las pasas de uva, que son opcionales, pero tradicionalmente lleva pasas de uva el budín de pan. Las vamos a hidratar. Yo las voy a hidratar con whisky, lo pueden hacer con coñac, con caña, con vodka, con gin, con lo que quieran. A mí me gusta con whisky. Más o menos media hora de hidratación, ¿sí? Y si sobra un poquito de whisky dentro del budín de pan, no pasa nada. Por otro lado, mientras se sigue macerando todo, vamos a batir 2 huevos, como les decía. 2 huevos grandes o 3 chiquitos. En realidad le pueden poner todos los huevos que quieran. Si quieren poner 6 huevos, 4, pónganle. Yo le voy a poner uno más porque me parece poco, 2. Le voy a poner 3 huevos a esta cantidad. El huevo lo que va a hacer es ligar el budín. O sea, cuanto más le pongan, más firme va a quedar. Pero 3 huevos es una muy buena medida para esta cantidad de ingredientes. Es una budinera chica, es un budín de pan de 4 porciones. Vamos a agregarle una cucharada de lo que conocemos en Argentina como maicena, que es almidón de maíz, ni más ni menos. Una cuchara chiquita, no es una cuchara grande, ¿sí? Batimos, incorporamos y sacamos todos los grumos que puedan quedar. Lo que vamos a hacer con esto es espesar los huevos batidos. Van a quedar un poquito más espesos, que es lo que quiero lograr. Agregamos 100 gramos de azúcar. Mezclamos también para incorporar el azúcar. La mezcla se va a ir espesando, va a ser cada vez más pesada y es la idea, así tiene que ser. A continuación, esencia de vainilla, una cucharada grande o a ojo como hago yo, y me encanta la esencia de vainilla, así que le voy a poner un chorro de esencia de vainilla. Es una cucharada grande más o menos. También le voy a poner, esta parte es mía, le voy a poner canela molida, es parte de mi receta. Pónganle poquito de canela molida, ¿sí? Porque es muy invasiva. Con esa cantidad ya van a sentir gusto canela dentro del budín de pan. Seguimos batiendo. Tratemos de que todo quede incorporado antes de volcar esto en el pan que ya está macerado. Ven que se absorbió todo el líquido, el pan quedó como una gran esponja. Bueno, tienen que meter el dedo así. Si entra fácil es porque ya está. Vamos a mezclar el contenido Ahí va, con amor y con cariño, despacito. Parece que no se incorpora, pero despacito van a ir batiendo así. Lo pueden hacer con una cuchara o con otra cosa, pero ven, yo lo hago con el batidor. Se va incorporando y despacito se va dejando mezclar. Ahí va.
y le vamos a dar todo lo que podamos. Cuanto más le demos, más se va a incorporar. Cuanto más incorporado y más mezclado y chiquito quede, más suave va a ser la textura del budín de pan. Hay gente que le gusta más rústico, que deja los pedazos de pan más grandes para sentirlos en el budín. Yo, término medio está bien para mí. Vamos a hacer el caramelo. Para hacer el caramelo simplemente vamos a poner 200 gramos de azúcar en una olla antiadherente o lo más parecido que tengan y lo vamos a revolver. O sea, no le vamos a poner agua ni nada más. Hay una manera de hacerlo con agua. Con agua lo único que hacen es le ponen el agua, el azúcar y lo dejan. Si no le ponen el agua, lo pueden ir revolviendo. Ven, de esta manera y se va a ir haciendo solo. Tengan paciencia, no se desesperen. En poco tiempo se va a hacer el caramelo. Ven cómo se va formando el caramelo. Tengan cuidado con el caramelo porque cuando quema lastima, ¿sí? Es una cosa complicada trabajar con caramelo. Tengan cuidado, traten de no salpicar. Ni se les ocurra chupar la cuchara. O sea, es una locura cómo quema el caramelo cuando está hirviendo, ¿sí? Ahí va, ¿ven? Ahí se va deshaciendo, siempre con mucho cuidado. Lo mismo que cuando se enfría, el caramelo se transforma casi en vidrio, así que cuando laven esta cacerola o lo que usen, tengan cuidado también porque corta el caramelo. O sea, el caramelo es peligroso cuando está muy caliente y cuando está muy frío. Tengan cuidado. Ahí va quedando, cuando va cambiando el color y se empieza a poner más oscurito, quiere decir que ya está. Ahí va. Listo. Lo que sigue es, vamos a empapar toda esta budinera con caramelo. O sea, todas las paredes de la budinera tienen que quedar con caramelo, ¿sí? ¿Para qué es esto? Primero, para que no se nos pegue el postre. Y segundo, para que el postre, la masa, absorba caramelo de la budinera y lo incorpore. No importa si les queda como mucho, no importa. Lo dejan abajo de todo y el postre va a absorber de caramelo lo que tenga que absorber y lo otro quedará ahí. Tienen que pasar con mucho cuidado porque esto está muy caliente, quema mucho, tengan cuidado, ¿sí? Todos los bordes, inclusive el cosito del medio, el conito del medio de la budinera, también le van a pasar caramelo. Con cuidado siempre, que trabajan con caramelo. Y lo que vamos a hacer a continuación, ¿ven cómo quedó? Es muy simple, vamos a poner la mezcla que hicimos, que ya está muy amalgamada, decimos, ¿no? Está suavecita, quedan muy pedacitos, se ven algunos pedacitos ahí de pan, pero muy chiquititos. Pero es el punto que a mí me gusta. A mí no me gusta ni demasiado cremosa, ni tampoco tan rústica, ¿no? Bueno, esto ya más o menos enfrió. Y ahora sí, no me olvidé, le vamos a poner las pasas. Porque las dejé un poquito más porque quería que absorban bien el whisky. Las vamos a poner por arriba. Si cae un poquito de whisky adentro no pasa nada, chicos. Y si lo hacen con coñac, más rico todavía. Pero no tenía coñac. Y lo que vamos a hacer es hundirlas de a poquito. Además también, ¿por qué las pongo a lo último? Porque no quiero que se mezclen con la masa. Quiero que queden como por arriba, en la primera capa del budín. De esta manera las tapamos todas. Y ahí va. Sacudimos un poquito para que se acomode todo. Y antes de ponerlo en el horno, lo vamos a poner arriba de una asadera. Porque esto se cocina a baño María. Y la asadera la vamos a llenar de agua. Pero lo vamos a hacer en el horno porque si lo hago acá, voy a volcar todo. ¿Ven cómo queda? Ponen la asadera en el horno con una pava o con algo, le ponen agua y el budín arriba. Si el agua la ponen caliente, esto tarda menos en hacerse. 60 minutos a 160 grados, lo mínimo que puedan. No lo pongan a fuego fuerte, fuego lento. Y les queda así. Perfecto. Una horita más o menos a fuego lento y esto queda así. Vamos a separarlo. Lo que se pega es la parte de arriba nada más. Así que vamos a separar con cuidado los bordes. Para desmoldarlo lo vamos a dar vuelta. Que yo creo que el desafío más grande del budín de pan es darlo vuelta. A ver, cuando lo sacás que no se rompa, ¿no? Vamos a despegarlo del medio también. Y acá viene la hora de la verdad. Tatán. Epa. Epa. A ver cómo queda. Unos golpecitos, una sacudidita. Ahí va queriendo. Sí. Hermoso y perfecto. No se rebalsó. No se rompió, quedó maravilloso. Las proporciones que les dejo en la descripción son las que van para un budín chico. Comen 4 personas de acá. ¿Ven que quedó caramelo? Bueno, ahora le echamos agua hirviendo y esto se levanta todo y lo podemos lavar. No traten de sacarlo con un cuchillo ni nada porque es imposible. Bueno, nada, vamos a comer. ¿Qué les parece? Para presentar este budín de pan vamos a hacer dos cosas. Yo le voy a agregar caramelo, un caramelo que se compra en cualquier lado, se llama salsa de caramelo, ahí como ven. Es un caramelo muy líquido, no es igual al que hicimos antes. Es nada más para humectarlo un poquito más y darle más humedad. Y además porque quiero que ahí va, ven cómo cae, ¿no? Es hermoso esto. Lo que quiero ahora es que yo le voy a poner un poquito de coco rallado por arriba.
Este es coquito rallado. Un adorno, una presentación, no crean que le vamos a cambiar el gusto con esto. Y el coco rallado se va a empezar a impregnar de caramelo y se va a quedar pegadito arriba, lo cual lo va a hacer mucho más vistoso, más lindo y más rico. Así queda el budín de pan. Receta propia, el de mi hermana no tenía pasas, el mío tiene, el de ella tenía ralladura de limón, el mío no tiene. Vamos a probarlo, no nos queda otra que probarlo. Hay 1000 maneras de hacer esto, pero bueno, esta es la receta propia, esta es la receta que me salió a mí y es la que les recomiendo que hagan, que lo van a probar y no lo van a poder creer. Miren qué fácil que se corta, qué húmedo que está, qué blandito que está por adentro. Miren, una hermosura. Me voy a servir dos pedazos porque uno me pareció como chiquito lo que corté, así que vamos a comer lo que corresponde. Le vamos a poner, como estamos en este maravilloso país llamado Argentina, le vamos a poner dulce de leche, una buena cantidad de dulce de leche. Nunca es poco, nunca es mucho dulce de leche. Cualquier cosa que le pongan dulce de leche va a quedar bien y el budín de pan queda mucho mejor. Vamos a probarlo. Amigos, si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Cuéntenle de este canal a todos sus amigos, dejen un like si quieren, un comentario y nos vemos en la próxima.